Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, investigadores y científicos. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con el doctor Jorge Victoria Ojeda, quien es investigador del Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y su trabajo es Corrupción, este es su libro, Corrupción y Contrabando en la península de Yucatán, de la colonia a la independencia. Doctor, gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar que se le entreviste. Doctor, ¿cómo se desarrolló el contrabando y por qué aquí en América Latina y en Sevilla, en Europa, en ese entonces, en España? ¿Qué papel desempeñaron los comerciantes no españoles? Bien, primeramente pues gracias por la invitación para difundir esta investigación sobre contrabando y corrupción. Y dando respuesta a tu pregunta, Freddy, bueno, el interés, la corrupción y el contrabando, llamémosle el contrabando, ¿no? Pues nació o se trasladó, el contrabando europeo se trasladó a tierras americanas desde el mismo momento en que llegaron los procedentes de esas tierras, ¿no? ¿Por qué digo esto y subrayo en el sentido de la corrupción y el contrabando? Porque sería ingenuo pensar que no existían esos conceptos tal como los conocemos hoy en día, ¿no? En tierras mesoamericanas. Por supuesto que existían, ¿sí? Sin embargo, el concepto pues evoluciona y no existía la corrupción, existía el contrabando, ¿no? La corrupción era un ataque hacia Dios y hacia el rey. Entonces, el contrabando con el tiempo fue visto, pues bueno, como una forma de la corrupción. Y lógicamente, pues es por el derecho que sienten otros reinos de participar en este pastel que pasó a denominarse América, ¿sí? Y pues bueno, como las otras naciones tenían necesidad también de buscar mercados para sus productos y buscar también a la vez nuevos productos, nuevos géneros de que brindaba la naturaleza para apropiarse, pues vieron en lo que se generaba en América una forma de buscar por todas las vías ganárselo, ¿no? Siempre pensamos pues en una piratería en oro, plata, sí, pero pues te ubico en la península de Yucatán y podemos decir que los piratas que llegaron a nuestras costas eran piratas forestales, ¿no? Y esto lo venimos señalando desde hace ya bastantes años, ¿no? Porque ellos venían a buscar el palo de tinte, ¿sí? Que era una riqueza forestal que existía en la península. Entonces, era una forma pues de agenciarse ciertas ganancias que España se hacía de ella. Los comerciantes, ¿por qué ahora sí financieramente o financiaban a personas que ocuparan un cargo en la Nueva España, los comerciantes de Europa? Bueno, la respuesta desgraciadamente no está muy lejos de una situación que pudiésemos
abrir el periódico o encender cualquier utensilio electrónico, ¿no? Y ver unas noticias, ¿no? Buscaban también algún beneficio, ¿sí? Quien te ayuda para que tú busques un puesto político no es un alma caritativa, va a buscar también beneficios. Y en eso, pues, también era muy, muy claro, ¿no? El papel de los comerciantes. El papel de los comerciantes, ¿no? El papel de los comerciantes, ¿no? De los comerciantes españoles o de los comerciantes extranjeros que estaban instalados en otras partes, ¿no? Y pues bueno, ellos tenían, por ejemplo, en Sevilla, ellos tenían pues una importancia económica notable. ¿Quiénes eran sus aliados de los comerciantes? ¿Y cómo empezaron a tejer las redes de complicidad? Porque hay redes de complicidad. No, indudablemente que hubo redes de complicidad, ¿no? Y ahora, bueno, ¿quiénes eran sus aliados? Cualquier persona que pudiese tener alguna facilidad para adentrarse en el sistema del gobierno español, ¿no? La formación de redes de clientelismo, ¿no? Es una cuestión que se va forjando desde épocas muy tempranas, ¿sí? No es una cuestión, tal vez sea mucho más notorio para tiempos posteriores, ¿no? Pero también aparece desde tiempos tempranos las redes de clientelismo, ¿no? ¿Qué tipos de corrupción existían en la colonia? ¿Qué tipo de corrupción? Bueno, el contrabando es un tipo de corrupción, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablamos el nepotismo, ¿sí? Que ahorita, al decir nepotismo, ¿no? Que fulano puso a su primo, pero, por ejemplo, vamos a hablar de los famosos Gálvez, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Que don José de Gálvez puso a toda la parentela en América, ¿no? Y eso ahorita lo vemos como un nepotismo, pero no se veía como en aquel entonces como tal, ¿no? Entonces sí van apareciendo y se van catalogando ciertas formas de delitos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero quizás el más señalado fuese el del contrabando, ¿no? El del contrabando. Pues estamos platicando con el doctor Jorge Victorio Ojeda, su libro Corrupción y Contrabando en la península de Yucatán. Y no nos tardamos, nos vamos a un corte comercial. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay.
Corrupción y contrabando en la península de Yucatán, de la colonia a la independencia, y estamos con su autor, el doctor Jorge Victoria Ojeda. Doctor, usted señalaba en su libro que la corona española, desde Fernando el Católico, Felipe II, Carlos V, pues fomentaron esta corrupción. O sea, ¿cómo fue el desplazamiento que hicieron de los conquistadores para poner, ahora sí, a los que a ellos les interesaba poner para administrar la colonia o el Nuevo Mundo? Sí, claro, poco a poco se fue perdiendo o les fueron quitando, ¿no?, participación a los conquistadores, ¿no? Y pues se fueron instalando autoridades nombradas por desde la metrópoli, ¿no? Desde la metrópoli o vía el virrey, ¿no? Pero quizá el punto más importante para este señalamiento que indicas fuese el inicio de la venta de empleos, ¿sí? Porque, pues bueno, en la venta de empleos tú ya puedes tener en cuenta cuánto vas a invertir y cuánto vas a sacar, cuánto pudiese sacar. Claro, hubo, mejor dicho, empleos muy solicitados. Como los virreyes. Bueno, no, tenía en mente a los vigías. A los vigías. Como, porque te iba a decir que muy solicitados, donde no todos tenían salario. ¿Nos puede recordar quiénes eran los vigías? Mira, en las costas de la península, vamos a circunscribir no solo a la península, pero eso se instaló en toda América. Se instalaron desde el siglo XVI pequeñas torres de vigilancia, ¿sí? Esto era un traslape de un sistema que los españoles, ¿sí?, Felipe II, había copiado a los árabes. Esto es un sistema netamente musulmán, ¿sí? Entonces lo traslapan a América pues bueno, se venden los empleos de vigía. Era así como guardafaros hoy en día, ¿no? Como guardafaros hoy en día, exactamente. Y, por ejemplo, en tiempos de Lucas de Gálvez, costaba 300 pesos, ¿sí?, un empleo de vigía. No todos iban a tener salario, que era una razón de 250, si 240 pesos. Si los vigías no tenían salarios, entonces ¿dónde estaba la importancia de ser vigía? Ahí estaba la jugada, de qué vivían, siendo tan solicitados esos empleos. Como lo que serían las aduanas hoy. Bueno, los vigías, ¿de dónde sacaban? ¿Por qué era tan peleado? Doctor, remontémonos a esa historia. Claro, remontémonos a aquellos tiempos. Pues bueno, de toda la corrupción, el contrabando que entraba por las vigías, ¿sí? De hecho, en la hija del judío se menciona, ¿no?, en la novela. ¿Quién hizo la novela? En Ancona. ¿Sí? Menciona que hace la recreación de un día en tiempos del conde de Peñalba, de la vigía de Chuburná, donde la vigía, en lugar de ser un puesto de vigilancia, era en verdad una entrada al contrabando. Y en la documentación que yo estudié para este y otro trabajo, así lo demuestra, ¿sí? Se hacían 20,000 formas con tal de justificar el papel del vigía, lavarse las manos en la introducción del contrabando. Obviamente, ¿cuándo entran los ingleses? ¿Cuándo entran los ingleses a hacer el contrabando en la península de Yucatán? ¿Qué papel jugaban los vigías? ¿Cómo se daba este contrabando? Porque me imagino que no se quedaba solo en la costa el contrabando. ¿Y cuáles eran sus mercancías? Bueno,
el contrabando inglés, pues bueno, prácticamente hay notificaciones del siglo XVII, pero sobre todo lo álgido es en el XVIII. ¿Sí? Bueno, los ingleses sobre todo en el siglo XVIII pues dominan el Caribe, ¿no? El Caribe y el Golfo, ¿no? Claro, para decir Caribe vamos a hablar del circuncaribe para abarcar todos los dos espacios que mencioné, ¿no? Y hay menciones de que van llegando a diversas partes de la península de Yucatán. Pues en el siglo XVIII Inglaterra tuvo interés en poseer la península de Yucatán por su situación geográfica, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a encontrar contrabandeado? Mira, hay que pensar en las necesidades que tenía la población. Hay que pensar en la escasez de los productos. Hay que pensar en la poca capacidad que tenía la corona de surtir a la colonia, ¿no? Y a través de los documentos, pues en el libro presentamos un listado de lo que pues más encontramos, ¿no? Y que puede ser desde artículos de labranza, hachas, coas, etcétera, ¿no? Artículos de necesidad para el hogar, planchas, ollas, ¿sí? De uso personal como peines, pañuelos, ropa interior, blusas, telas, alfileres, ¿sí? Artículos comestibles, maíz, queso, vino, cerveza, alcohol, de todo. Seres humanos. También vamos a encontrar seres humanos traficados en algunas ocasiones, sobre todo en el 1814 por un sujeto que es acusado de llevar negros de sisal a Cuba. Sí es mencionado por algunos autores la llegada de manera clandestina de negros esclavizados a la península. Pero nada más es mención, no está en muchas ocasiones documentado porque no fueron capturados los buques ni el cargamento, etcétera. Pero que se sabe que debió existir sin lugar a duda. Ahora sí, el tráfico que se daba en las costas de la península de Yucatán, el contrabando. ¿Qué papel jugó la población? ¿Apropió el contrabando como algo muy propio? Mira, te acabo de mencionar todos los productos que llegaban. Y recuerdo que en el texto hay una cita de una autoridad militar de Sisal, donde dice, si mal no recuerdo, que es imposible hacer la captura de los traficantes porque toda la población está inmiscuida en ello. Y llega a la conclusión de eso porque se iba a hacer una captura en Sisal y cuando llegan las autoridades, pues ya no hay nadie. O sea, no se dio, como en las películas. Alguien dio el pitazo. ¿Por qué? Porque todos están metidos en eso, ¿sí? Entonces, si tú decides participar se habla mucho poblaciones como Chinanché, Chilán de Bravo, que estaban metidos, ¿no? Sí, es que nosotros pudiésemos hablar de la costa, pero de la costa arribaban y de la costa se iban tierra adentro, Freddy.
¿sí? Para mí, que muchos historiadores han olvidado el papel primordial que tienen las costas en la importancia de la península, y nada más han hablado de la península tierra adentro. Allá se gesta todo. Y no, también la costa tuvo un papel primordial, ¿sí?, en el desarrollo económico de la península de Yucatán, y donde el contrabando jugó un papel primordial, ¿no? Y no tan hormiga como dice la famosa historiadora Nancy Farris, ¿sí?, que menciona, ¿no? El contrabando en Yucatán no tuvo importancia, fue hormiga, fue un hormiguero tremendo, y que sí tuvo importancia. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Estamos platicando con el doctor Jorge Victoria Ojeda, autor del libro Corrupción y Contrabando en la Península de Yucatán, de la colonia a la independencia. Hasta allá nada más estudió el doctor esta parte del contrabando. Doctor, usted me decía que el contrabando llegaba a tierra adentro. ¿Había mayas contrabandistas? Indudablemente, mira, nosotros presentamos en el texto unos sociogramas basados en la documentación que encontramos, ¿no? Quién recibía, quién participaba, ¿no? Entonces hicimos unos sociogramas tentativos, y sí descubrimos que los indígenas también tenían una participación en esto, ¿no? Por ejemplo, mira, te hablé ya del vigía. El vigía tenía a su cargo unos indígenas que eran denominados indígenas atalayeros, porque estaban en la vigía, pero su nombre deriva de la atalaya, la torre, sí, de la que mencionamos. Ahora, cuando llegaba el contrabando, estos indígenas son los que los introducían tierra adentro. Estos indígenas eran enviados ahí por el cacique, por su cacique, el cual también debió haber tenido participación en esta introducción, ¿sí? Y ahora, pues también recuerdo el barón de Waldeck también hace un dibujo en la segunda mitad del siglo XIX, donde habla de un indígena contrabandista, ¿no? Y pinta a un indígena con su cesta, ¿no? Para que meta las mercancías, ¿no? Y sin lugar a duda todo el mundo contrabandeaba, ¿no? Porque también ellos tenían necesidades, ¿no? No pensemos que nada más vivían del maíz y del frijol, también necesitaban otras cuestiones que pudiesen conseguir vía el contrabando. El papel igual de los indígenas, usted mencionaba en su libro
de que, por ejemplo, había indígenas que no los llegaban a llegar en la playa, como por ejemplo en el Cuyo. Sí, hay una parte donde hay un documento que nos habla de que a los indígenas se les prohíbe ir a la playa, precisamente porque ellos pedían ir a la playa a recoger sal, ¿sí? Pero no se les permitía, precisamente para evitar que pudiesen tener contacto con alguien que arribase a la costa. ¿Cómo se daba este comercio ilegal? ¿Tierra adentro o muchas veces iban a comprar en los barcos? ¿De qué manera se daba? ¿De qué manera se daban las señales, los pitazos? Porque estamos hablando de la colonia. Mira, hay varias formas que encontré. Hay en la embarcación que llega a tierra y entabla un diálogo. Hay la embarcación que arroja la mercancía a la playa, al mar, con lo que presupone algo ya establecido, un pedido, ¿sí? Ya establecido. Hay otro caso que es descubierto el contrabando enterrado con tesoro pirata se pudiese reflejar, ¿sí? Y hay otros casos en que los era de Yobay, en este caso que voy a decir, ¿no? Donde los contrabandistas llegan al pueblo para pedirle al señor X su pago correspondiente, ¿no? Entonces, pues esto parece que era un Juan por su casa totalmente, ¿no? Entonces no había problema alguno de tránsito, no lo sabemos. La importancia del vigía, ¿no? Allá estaba la ganancia del vigía, el dar pase, ¿no? Me imagino que sí, ahí está la importancia del vigía y la explotación que hacía también de los indígenas atalayeros que le trabajaban a él. Usted hablaba de un pirata, el pirata Molas, ¿no? Miguel Molas. Miguel Molas. Háblenos un poquito. ¿Y qué relación tuvo en la península? Bueno, Miguel Molas son de esos piratas que se mencionan del siglo XIX, ¿no? Pero Miguel Molas tiene una historia singular, porque primero fue vigía, ¿sí? Pero primero de vigía, él hizo unos dibujos e hizo una descripción de las costas de la península de Yucatán, ¿sí? Que, pues bueno, desgraciadamente gran parte se ha perdido esos dibujos, pero esto lo podemos encontrar en el registro yucateco, ¿no? Gran parte de esas descripciones. Y él después, aparece como vigía en 1814 y posteriormente aparece en los 1820, como encargado de juntar dinero para la fundación de Nueva Málaga. De Nueva Málaga se iba a fundar, o se fundó pues, al año siguiente en la región oriental, en la costa, en Yalajao. Pero le encontraron que le gustaba el dinero ajeno, porque no le encontraron con el dinero, con lo recaudado, y las autoridades lo nombraron prófugo y lo empezaron a señalar como el pirata Molas, ¿sí? Entonces él posteriormente pues se volvió pues enemigo de las autoridades, y también lo vamos a encontrar llevando negros de sisal a Cuba, ¿sí? Junto con un individuo de apellido León. Maestro, doctor, de verdad, gracias por regalarnos sus conocimientos en este precioso libro, Corrupción y Contrabando en la Península de Yucatán, de la colonia a la independencia. Doctor Jorge Victoria Ojeda, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Freddy. Muchas gracias.